Un saludo para todos, bienvenidos al canal de Ingenao. El día de hoy les vamos a resolver este ejercicio de Olimpiadas Matemáticas. Cuando vi el ejercicio me pareció un ejercicio muy bonito, por eso quise traerlo al canal para que lo pudiéramos desarrollar y lo pudiéramos entender y darnos cuenta que es un ejercicio súper bonito. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Nos dicen que X, Y y Z son números reales positivos y nos dan dos ecuaciones y tenemos que resolver la operación de estas tres variables, o sea, X por Y por Z. ¿Cuánto vale eso? ¿Listo? Nos dicen que raíz de 16 menos X al cuadrado más raíz de 25 menos Y al cuadrado más raíz de 36 menos Z al cuadrado es igual a 12. Y también nos dicen que X más Y más Z es igual a 9. ¿Listo? Entonces, aquí les dejo una pista. En este ejercicio vamos a utilizar trigonometría, álgebra y aritmética. ¿Listo? Si quieres intentar resolverlo, te recomiendo que pauses el video y escribe tus respuestas en los comentarios para saber que lo intentaste resolver. Listo, entonces vamos a resolverlo. Listo, entonces veamos nuevamente qué nos dice el ejercicio. Nos dice que X, Y y Z son números reales positivos y nos dan dos ecuaciones. Nos dicen que raíz de 16 menos X al cuadrado más raíz de 25 menos Y al cuadrado más raíz de 36 menos Z al cuadrado, todo esto igual a 12. Y nos dicen que X más Y más Z es igual a 9. Y lo que nos están preguntando es X por Y por Z, ¿cuánto vale? ¿Listo? Entonces miremos muy bien nuestra primera ecuación. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que tenemos tres variables, ¿cierto? Que son X, Y y Z. Y solamente tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces sería un poco difícil resolverlo teniendo tres variables y solo dos ecuaciones. Entonces miremos nuestra primera ecuación. Nos dice que 16 menos raíz menos X al cuadrado, ¿cierto? El otro es 25 menos y al cuadrado y el otro es 36 menos z al cuadrado. Que nos damos cuenta que 16 es, lo podríamos presentar como 4 al cuadrado, ¿cierto? Que son el cuadrado, ¿cierto? 25 lo podríamos representar como 5 al cuadrado, ¿cierto? Y 36 lo podríamos representar como 6 al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo de esta forma. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado más raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos y al cuadrado más raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos z al cuadrado, todo esto igual a 12. Y recordemos un poco dónde hemos visto este tipo de expresión, de una raíz de un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Pensemos a ver dónde lo hemos visto. En el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque el teorema de Pitágoras nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Y si quisiéramos saber la longitud de alguno de nuestros catetos, ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente, nos quedaría, digamos, si fuera el cateto opuesto, sería a es igual a raíz de c al cuadrado menos b al cuadrado. O si fuera el cateto adyacente, nos quedaría como b igual a raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto podría estar diciendo, dando una pista, que cada expresión que estamos sumando, ¿sí? Podría ser la longitud de un cateto de algún triángulo, ¿verdad? Entonces miremos en el triángulo cuál podría ser la expresión. Entonces tenemos este triángulo azul que nos representa el primer término, ¿cierto? Entonces en este caso, como vemos en la ecuación, si estamos despejando algún cateto, nuestro primer valor al cuadrado, el que es positivo, debe ser la hipotenusa. Entonces 4 debe ser la hipotenusa, ¿cierto? Menos el otro cateto, ¿cierto? Y el otro cateto debe ser raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Y el cateto que no sabemos cuánto vale, ¿sí? Que es nuestra variable sería x, ¿cierto? Que en este caso sería nuestro cateto opuesto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la misma relación para los otros triángulos, ¿cierto? Entonces el otro triángulo sería de hipotenusa 5, ¿sí? Nuestro cateto adyacente sería raíz de 5 al cuadrado menos y al cuadrado y nuestro cateto opuesto sería y, ¿cierto?
Y ahora para el otro triángulo, entonces sería nuestra hipotenusa 6, ¿sí? Nuestro cateto adyacente sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos z al cuadrado y nuestro cateto opuesto sería z. ¿Listo? Listo, hallamos una relación de cómo podríamos tratar de despejar estas variables. Listo, ahora vamos a colocar los triángulos de la siguiente manera. Entonces coloquemos los triángulos de la siguiente manera. Vamos a colocar cada triángulo debajo del otro triángulo. Entonces nos quedaría así. El triángulo azul, que hace referencia a la variable x, el triángulo amarillo, que hace referencia a la variable y el triángulo verde, que hace referencia a la variable z. ¿Listo? Entonces, como lo habíamos mirado anteriormente, este cateto opuesto hace referencia a la variable que vamos a despejar, ¿cierto? Entonces, aquí nos daban otra ecuación, nos decían que x más y más z es igual a 9. Entonces, si lo ponemos de esta forma, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que el cateto opuesto que nos puede estar formando estos tres triángulos nos daría 9, ¿cierto? Y ahora coloquémoslo de la otra forma, donde vamos a colocar lo de hacia la derecha cada triángulo, ¿cierto? Entonces pondríamos el triángulo azul, el triángulo amarillo y el triángulo verde, ¿cierto? ¿Y qué nos decía la ecuación que ya sabíamos? Que nos decía que raíz de 4 al cuadrado menos c al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado menos y al cuadrado más raíz de 6 al cuadrado menos z al cuadrado es igual a 12. A 12. Entonces nos daría que nuestro cateto adyacente mediría 12, ¿cierto? Entonces aquí ya tendríamos como los dos catetos de un triángulo que vamos a formar para tratar de resolver cuánto valen las variables. ¿Listo? Listo, entonces ahora pongamos nuestros triángulos de una manera diagonal, ¿sí? Entonces ponemos así el triángulo azul, el triángulo amarillo y el triángulo verde. ¿Listo? Vemos que podemos estar formando un triángulo más grande, donde sus catetos serían 9 y 12. Y no sabemos cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo grande que estamos formando, ¿cierto? Entonces veamos, vamos a calcular esa hipotenusa. Entonces sabemos que la fórmula es a al cuadrado más b al cuadrado que igual a c al cuadrado, donde c es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces reemplacemos 9 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Listo? Entonces 9 al cuadrado es 81 y 12 al cuadrado 144 es igual a c al cuadrado. Sumamos 81 más 144 que nos daría 225. Entonces nos quedaría 225 es igual a c al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que vamos a aplicar es raíz en ambos lados de la igualdad para despejar nuestra variable porque necesitamos hallar la variable que no esté al cuadrado porque es lo que nos representa la longitud de la hipotenusa. Entonces sería raíz de 225 es igual a raíz de c al cuadrado, ¿cierto? Que si aplicamos, entonces nos quedaría que c es igual a raíz cuadrada de 225. Y sabemos que raíz cuadrada de 225 es igual a 5, es igual a 15, perdón. Entonces sabemos que nuestra hipotenusa del triángulo grande que formamos es 15, ¿cierto? Entonces miremos nuestro triángulo que habíamos formado con estos triángulos pequeños. ¿Cuánto le suma las hipotenusas? Tenemos 4 más 5 más 6, ¿cierto? Entonces 4 más 5 9 más 6 15. Entonces nos estamos dando cuenta que calculando por el teorema de Pitágoras nos da la hipotenusa 15 y colocándolo en este sentido nos da también 15, ¿cierto? Entonces, al darnos cuenta que calcular la hipotenusa por la fórmula nos va a dar 15 y colocando los triángulos como los estamos colocando también nos da 15, esto nos quiere decir que los triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen sus ángulos internos iguales y que sus dimensiones son variantes proporcionales. Es decir, este triángulo azul, este triángulo amarillo y este triángulo verde tienen los mismos ángulos internos, acá 90 grados, acá los grados que nos den, pero tienen los mismos ángulos y guardan la misma proporción al triángulo grande que hicimos, ¿sí? Es decir, que este triángulo grande, el naranja, tiene los mismos ángulos. Es por eso que podemos
despejar nuestras variables en función del triángulo que hicimos grande, ¿sí? El de que los catetos eran 9 y 12. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Como los ángulos internos de todos los triángulos son iguales, entonces podemos aplicar proporcionalidad de los triángulos, ya que son triángulos semejantes y lo que varían sus dimensiones es en proporción. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, ejemplo, vamos a tener entonces el triángulo azul, que ya sabemos que cuánto vale su cateto opuesto es x, su cateto adyacente es raíz de 4 al cuadrado menos x al cuadrado y su hipotenusa es 4. Entonces, vamos a hacer una relación entre este triángulo con el triángulo naranja que habíamos creado, ¿cierto? Entonces vamos a decir que X, o sea, el cateto opuesto, es a 9, que es el cateto del triángulo que hallamos, ¿sí? Lo que 4, que es la hipotenusa del cateto azul, es a 15, que es la hipotenusa del triángulo grande que calculamos, ¿cierto? Y aquí vamos a despejar X, ¿listo? Entonces, que nos quedaría que X es igual a 4 por 9 dividido en 15. Y entonces 4 por 9 sería 36, ¿cierto? Entonces x es igual a 36 sobre 15. Y entonces aquí podemos simplificar, entonces le podemos sacar tercera. Entonces nuestra tercera de 36 sería 12 y nuestra tercera de 15 sería 5. Entonces x es igual a 12 quintos, ¿listo? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el triángulo amarillo. Sabemos que y es a 9, lo que 5 es a 15. Entonces nos quedaría que y es igual a 5 por 9 dividido en 15. Entonces y es igual a 45 dividido en 15. Y lo simplificamos y nos daría que y es igual a 3, ¿cierto? Y ahora este último paso lo que vamos a hacer también es hacerlo con el triángulo verde. Entonces z es a 9, ¿sí? Lo que 6 es a 15. Esto quiere decir que z es igual a 6 por 9 dividido en 15. Entonces z sería igual a 54 dividido en 15. Simplificamos y nos quedaría que z es igual a 18 sobre 5, o sea, 18 quintos. ¿Listo? Entonces aquí ya habríamos hallado nuestras tres variables, que serían x, y z. ¿Listo? Y lo que nos preguntan es cuánto vale x por y por z. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Listo, como ya sabemos cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z, entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces tendríamos 12 quintos por 3 por 18 quintos. Entonces vamos a hacer la operación. Nos quedaría que 12 por 3 por 18 nos daría 648 y en el denominador sería 5 por 5 que nos daría 25, ¿cierto? Y entonces nos quedaría 648 dividido en 25. Y si operamos esto, nos daría que sería igual a 25.92. ¿Listo? Entonces 25.92 sería nuestra respuesta de multiplicar x por y por z. Ahora lo que podemos hacer es corroborar si reemplazando nuestros valores de x, y z se nos cumplirían nuestras ecuaciones. Entonces vamos a hacerlo. Listo, entonces vamos a reemplazar nuestros valores de x, y z en las ecuaciones que nos habían dado para corroborar que la respuesta que obtuvimos sí cumplen nuestras ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos x más y más z es igual a 9. Entonces sería 12 quintos más 3 más 18 quintos. Entonces, como nos quedaría 12 más 15 más 18 dividido en 5, ¿cierto? Y eso nos quedaría 45 dividido en 5. Y 45 dividido en 5 es 9. Entonces aquí vemos que estos valores de x, y z sí nos hacen cumplir la primera ecuación. Ahora veamos con la otra ecuación. Tendríamos entonces raíz de 16 menos 12 quintos al cuadrado más raíz de 25 menos 3 al cuadrado más raíz de 36 menos 18 quintos al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a operar lo que encontramos dentro del paréntesis primero. Entonces nos quedaría raíz de 16 menos 144 avos más raíz de 25 menos 9 más raíz de 36 menos 324 dividido en 25.
¿listo? Recordemos que cuando tenemos un fraccionario elevado al cuadrado, lo que hacemos es elevar al cuadrado tanto el denominador como el numerador, ¿cierto? Y entonces por eso nos dan estos números. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la resta de fraccionarios, ¿listo? Entonces, 16 menos 144 dividido en 25 nos da 256 sobre 25 avos, ¿cierto? Ahora, más 25 menos 9, que nos daría 16, o sea, nos quedaría raíz de 16, más, ahora tenemos 36 menos 324 dividido en 25, que nos daría 576 dividido en 25. Y ahora por las propiedades de los radicales podemos sacarle raíz al numerador y al denominador. Entonces el primer término, entonces raíz de 256 sería 16 y raíz de 25 es 5. Entonces nos quedaría 16 quintos. Más raíz de 16 que nos daría 4 más raíz de 576 que nos daría 24 dividido en raíz de 5 de 25 que nos daría 5. Entonces nos quedaría 24 quintos. Y entonces realizamos esta suma, 16 quintos más 4 más 24 quintos, que nos daría 16 más 20 más 24 nos daría 60 y en el denominador nos quedaría 5, ¿cierto? Entonces nos quedaría que sería 60 quintos. Y si simplificamos es 60 dividido en 5 nos daría 12. Entonces nos damos cuenta que los valores de x, y y z que calculamos anteriormente hace cumplir nuestras ecuaciones, entonces estarían correctamente calculados. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete, me ayudarías bastante y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Adiós. Hemos llegado al final. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora escoge tu próximo video.